Entonces, si queremos estudiar las curvas y la derivada de una curva, pues nos gustaría responder a la pregunta, ¿qué es una curva? Y aunque ustedes hasta ahorita, en los 2 años que han estado en la facultad, piensan que todo está bien definido matemáticamente, pues la verdad es que no. Hay muchas cosas todavía que en matemáticas no están bien definidas, que hay muchos contraejemplos a las definiciones que se han dado, y uno de ellos es el concepto de curva, porque al inicio del siglo XX, pues cuando uno decía una curva, pues se imaginaba algo así, ¿no? Algo así o podía estar cerrado. El chiste es que la curva era un ente unodimensional que cumplía con ciertas reglas, podía estar abierta, podía estar cerrada, podía tener este tipo de intersecciones que también le interesan a los topólogos, ese tipo de intersecciones son bien importantes al momento de estudiar curvas o nodos. Entonces, pues la verdad es que es algo que todavía no está tan bien definido. Una buena definición de curvas se las podrían dar hasta topología algebraica o geometría algebraica, que de hecho esas dos ramas tratan sobre estudiar puras curvas, literalmente son ramas de la matemática dedicadas a estudiar curvas, pero para nosotros, y de hecho para el curso de Marco, una curva se va a definir como una gráfica de una cierta función. Entonces vamos a ponerle aquí como el por ahora, porque pues si estudian obviamente cosas más adelante, más avanzadas, pues van a obtener definiciones cada vez mejores de lo que es una curva. Entonces, vamos a tomar que una curva es la gráfica, grafía, no, la gráfica, ¿de qué tipo de funciones? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Son funciones que van de R a Rn. Para nosotros eso va a ser una curva por ahora. Que de hecho, pues todas las gráficas de este tipo van a ser curvas. O sea, son cosas que podemos llamarle curva, que tienen forma de curva. Y a lo mejor van a decir, ah, estás exagerando, ¿no? ¿Por qué tanto misterio con el concepto de curva? Pero es que aunque uno puede llegar a pensar que las curvas son entes dimensionales, unodimensionales, o sea que su medida es cero, pues en un momento vamos a ver que no. Pero ¿qué les parece si para empezar a darnos una idea de lo que es una curva, estudiamos esta función, que creo que va a ser de las primeras que van a ver en cálculo 3? Es una función que va de t, digo, de R a R3, ¿no? Esta es una función gamma que va de R a R3, le metemos un número, nos regresa un vector de 3 dimensiones, y la gráfica de esta función es algo así. Vamos a ver si ahora sí nos habla de GeoGebra, ahí está. Obviamente aquí la estamos viendo desde arriba, ¿no? Como si fuéramos Diosito, pero si yo inclino un poco el plano XY, me voy a dar cuenta que esta cosita de acá tiene dimensión. De hecho, vive en R3, ¿ok? Si se dan cuenta su proyección, ¿no? Si yo le quito la T aquí, pues me queda el círculo unitario, ¿no? Esta es la parametrización. Coseno de t, seno de t es la parametrización del círculo unitario. Y cuando le aumento la tercera dimensión, la t, pues entonces veo que esta cosa se levanta, no se queda en el piso. Se levanta y llega hasta un cierto punto. Entonces, para nosotros esto es una curva. Es la gráfica de una función de R a Rn. Las vamos a poder visualizar en el plano y en el espacio. Obviamente en dimensiones mayores ya nos es un poquito más difícil, pero así es como se ve una curva para nosotros. ¿Ok? Así es como así son las curvas que van a estudiar en cálculo 3 y en cálculo 4. ¿Ok? Ahora, esta básicamente fue el ejemplo que quería que viéramos, ya lo vimos. Y ahora vamos a la cuestión, que creo yo es de lo más interesante. ¿Todas las curvas son siempre unodimensionales? O sea, con unodimensionales, pues me refiero a todo lo que han estudiado hasta ahorita. Ustedes estudiaron cálculo en una dimensión, en cálculo uno, y están acostumbrados a esta cosita que le llaman R. R puede ser imaginado como una curva, y digamos que esa curva le podemos hacer dobleces, ¿no? A lo mejor puedo transformar a R de una cierta forma que la pueda encerrar en un círculo, ¿no? A lo mejor digo, bueno, mira, voy a aplicarle una cierta transformación y a todo R lo puedo volver un circulito, ¿no? Eh, la idea general, intuitiva, que se nos da, es que las curvas siempre tienen una sola dimensión. Y que es que solamente tengan una dimensión que su medida es cero, que no ocupan
que no ocupan espacio en R2. Eso es lo que se nos da, ¿no? Puedo pintarla así, puedo pintarla así. No importa cómo sea mi curva ni qué tantas vueltas dé, siempre me la estoy imaginando como un ente unidimensional. No ocupa espacio en R2. Y eso se creía hasta inicios del siglo XX. Llegó un chavo, bueno, no sé qué tan chavo era cuando lo demostró, pero este matemático que demostró que esto no era cierto, se llama Josip Peano. Seguramente lo conocen porque alguna vez vieron su construcción de los números reales, la construcción de Peano para los números naturales, perdón. Y lo que hizo Peano fue demostrar que existen curvas. O sea, él dijo, no, no siempre son unidimensionales, y puso que demostró que existen curvas eh, que cubren a R2. Esto fue lo que demostró Peano. A esas curvas se les llama curvas de Peano. Lo voy a poner aquí con verdecito. Curva de Peano. Y si ustedes googlean este concepto de curva de Peano, que de hecho va a ser un concepto que también van a discutir un poco con el marco, pues se van a dar cuenta de que al inicio no tienen forma de curva. O sea, ustedes ven la imagen de una curva de Peano y van a decir, chale, esto no parece una curva. Sin embargo, cumple con las propiedades de una curva y estas curvas son capaces de cubrir todo el plano. Y esto de aquí es algo sorprendente porque es como si una línea, como si un R, podrían verlo así, lo pudieran meter en todo un R2. Y esto a lo mejor parece imposible, pero Peano demostró que existen curvas, que ahora llamamos curvas de Peano, tales que son capaces de cubrir todo el plano o una de sus regiones. Hay curvas de dos dimensiones. Y si ustedes están ahorita sorprendidos, pues esto de aquí de hecho continúa, no se queda aquí. Conforme avanzó el tiempo, conforme pasó esta gran hazaña de Peano, se descubrió que pueden existir curvas que no solamente cubran el plano, sino también que, por ejemplo, cubran una parte o todo el espacio. Por ejemplo, puedes meter toda una curva en un cubito de lado 1. Esto de ahí se conoce como cubo de Hilbert, o sea, es una curva que literal cubre todo el espacio y de hecho el resultado se generalizó para conjuntos de dimensión n. Una curva puede tener no solamente dimensión 1, también puede tener dimensión 2, dimensión 3 y de hecho puede tener dimensión n. Siempre puedes encontrar una forma de enrollar la curva tal que cubra una región del espacio con dimensión mayor. O sea, la curva puede cubrir el plano, puede cubrir el espacio R3, puede cubrir el espacio R4, puede cubrir el espacio R27. A todas esas curvas se les llaman curvas de Hilbert. A las de R2 les llaman curvas de Peano, a las de Rn les llaman curvas de Hilbert. Igual si googlean cubo de Hilbert, seguramente les va a aventar algo así como lo que les acabo de explicar. Y entonces, la respuesta a esta pregunta es que no. Las curvas no siempre son entes dimensionales, no siempre tienen dimensión cero, no siempre tienen medida cero, perdón. Hay veces en las que pueden tener medida distinta de cero. Y esas curvas, ahorita con Marco las van a estudiar tantito, les va a dar algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Pero como tal, pues en cálculo 1 no nos, en cálculo 3, perdón, no nos importan, ¿ok? Entonces esto de aquí fue más que nada un breviario cultural. Y nos vamos a quedar ahorita con la idea de que una curva, pues es algo así. Es un ente que resulta ser la gráfica de una función de R a Rn y se ven así las curvas para nosotros. Se ven de una sola dimensión. ¿Ok? Entonces, en base a este tipo de curvas vamos a definir lo que es la derivada de una curva. Y va a ser muy intuitivo. Fíjense, sea gamma una curva, ¿no? Una curva es que va de R a Rn. Observen que aquí el dominio de gamma es un intervalo en R, o sea, es un intervalo como los que ustedes conocen de cálculo 1, y vamos a tomar un punto T0 en ese intervalo. Voy a decir que gamma es derivable en T0 si existe este límite, que si se dan cuenta es un límite pues que se parece mucho al que ya vieron en cálculo 1, es básicamente gamma de T, que es un vector, ¿verdad? Esto de aquí es un vector en Rn, menos gamma de T0, que es otro vector, un vector que también vive en Rn,
Entonces todo esto de aquí arriba vive en Rn y lo de abajo es t menos t0. Esto de aquí es resta de números reales, es un número real por el que estoy dividiendo. Entonces el resultado de todo esto es un vector entre un número. Y eso de ahí pues es básicamente multiplicar por un escalar. El resultado de obtener la derivada de gamma en un punto t0 es un vector. ¿Ok? Espero que no me haya hecho bolas. La idea básicamente es que lo que está arriba es un vector en Rn y lo que está abajo es un número, entonces cuando los divido me queda un vector en Rn. Y así es como se ve la derivada, ¿ok? Así es como se define el límite cuando t tiende a t0 de gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0 y se denota pues de la forma más intuitiva que conocemos. Gamma prima de t0 es igual al límite cuando t tiende a t0 de gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0. Así es como definimos la derivada de una curva gamma en un punto t0 del dominio. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el resultado de sacar esta derivada va a ser un vector, pero no va a ser cualquier vector. Así como la interpretación geométrica de la derivada para funciones de R a R es una recta tangente o la pendiente de una cierta recta tangente, esta definición para curvas resulta ser también un cierto vector que va a ser una especie de pendiente y con ese vector yo voy a poder obtener la recta tangente a la curva, ¿no? En este caso pues, se va a ver de esta forma. Es básicamente la recta tangente, lo que vamos a definir, y se define de esta forma. Gamma de t0, que es el punto donde va a tocar la recta tangente, más t multiplicado por gamma prima de t0. Esto de aquí es el vector tangente o recta tangente, ¿vale? Si se dan cuenta, esto de aquí es una recta en la forma paramétrica. Gamma de t0 es un punto fijo, o sea, si t0 es un punto fijo, gamma de t0 también va a ser un punto que está ahí, es un vector que está en el espacio, y lo estoy tomando como referencia. De aquí va a empezar mi vector, ¿no? Mi recta, y luego le voy a sumar t, que es el parámetro de la recta, multiplicado por la derivada, ¿no? Que es el vector tangente. Entonces, si quieren, se los pongo aquí. Todo esto de aquí es pues lo que vimos, ¿no? Podemos llamarle la derivada. Y esto de aquí es como un punto inicial. Entonces, punto inicial. Y esto de aquí me genera un vector tangente. En unos momentos ahorita vamos a ver con esto de GeoGebra cómo es que más o menos se ve. Mientras quiero pasar a estudiar un poco el significado geométrico de cómo es que se estudia o cómo es que se ve. Entonces mi recta, mi curva va a estar más o menos así, ¿no? Imagínense la que la tengo en R2. Va a tener un cierto punto inicial de este lado, va a tener un cierto punto final de este lado, están muy chiquitos mis puntos. Va a tener un cierto punto inicial y un cierto punto final, ¿no? Y el vector tangente lo que va a hacer es esto, ¿ok? En cada punto de la curva va a tomar la dirección que le dice la derivada y va a ser un punto que pues sí, siempre va a ser tangente a la curva. Así es como se ve el vector tangente de una curva. Y de hecho creo que es muy, muy intuitivo. Si son físicos, seguramente se van a decir, esto lo vi en mecánica vectorial. Y de hecho, cálculo 3 creo que es de los que más sirve para los físicos. Pero no se preocupen, aquí vamos a ver ejemplos para todos, ¿no? No solamente para físicos. Entonces, así es como se ve geométricamente. Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la derivada de una cierta función, ¿no? Usando sus coordenadas, sus funciones coordenadas. Esto de aquí se parece al teorema puente, de hecho se puede demostrar usando el teorema puente, de nuevo, el teorema puente es poderosísimo. Y si se dan cuenta, es muy intuitivo, fíjense, sea gamma una función que va de R a Rn, ¿no? Fíjense, esta gamma 1, gamma 2 hasta gamma n son las funciones de salida, son las funciones que están en la salida de gamma. Es como aquí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el GeoGebra les puse esta función, ¿no? Que es coseno de t, seno de t, t. Entonces, mis funciones, gamma 1, gamma 2 y gamma 3, son coseno de t, seno de t y t. Esas son mis tres funciones coordenadas. Y aquí lo que estoy diciendo es que gamma va a ser derivable en t0, o sea, toda la función va a ser derivable en t0,
Sí, solo sí, para cada i, que va de 1 hasta n, se cumple que gamma i es derivable en t0. O sea, requiero que cada una de las coordenadas de la curva sean derivables para que yo pueda decir que es derivable toda la curva, y además se cumple esta igualdad, ¿no? La derivada de gamma en t0 es igual a las derivadas de gamma 1, gamma 2 hasta gamma n en t0. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta curva, ¿cuál sería su derivada? De entrada, ¿es derivable? Pues bueno, con este teorema que acabamos de ver, podemos ver a leguas que es derivable, ¿no? ¿Coseno de t es derivable? Sí. ¿Seno de t es derivable? También. ¿T es derivable? Sí. Entonces, toda esta función gamma, bueno, f, aquí se llama f, es derivable. Y para obtener su derivada, entonces tenemos que obtener la derivada de todas las demás. Entonces, déjenme ponerle a esta nueva función g de t. Y pues, ¿cuál sería la derivada? Sería algo así como menos seno de t, porque la derivada del coseno es menos seno. Luego en la siguiente entrada sería coseno de t, porque la derivada del seno es el coseno, y la derivada de t es 1. Entonces, cuando lo grafico, pues obtengo esta superficie de aquí. Ahorita, este círculo negro que apareció, lo que están haciendo es visualizar la derivada, así es como se vería en forma de curva, y si se dan cuenta, pues fue muy fácil derivarlo. Lo único que hicimos fue derivar entrada a entrada. Y así es como lo van a hacer al inicio con Marco. Vamos a ver un ejemplo un poquito más concreto. Ahorita nada más quería que vieran un poco de interpretación geométrica. Y vamos a trabajar esta curva. Vamos a obtener su derivada y luego vamos a obtener el vector tangente en el punto 1, 0. ¿Ok? Entonces, pues de entrada es fácil, ¿no? Seguramente lo pueden hacer con los ojos cerrados. ¿Cuál sería gamma prima de t? Pues gamma prima de t es la derivada de t respecto al tiempo, entonces es 1. Y la derivada de t cuadrada respecto al tiempo, entonces va a dar 2t. Esta de aquí es mi derivada. Ya saqué la derivada paramétrica. Se le llama derivada paramétrica porque depende de un solo parámetro, t. Ok, es un nombre que se le da, pero pues en sí le vamos a llamar derivada. ¿Qué pasa si evalúo en t igual a 0 esta derivada? Pues en la primera entrada voy a obtener 1, porque es una entrada constante, no cambia. Y en la segunda voy a tener 2 por 0, pero 2 por 0, pues yo sé que me da 0. Entonces, fíjense, estoy obteniendo que gamma prima en 0 es igual a 1, 0. Y si recuerdan, en la interpretación geométrica de la derivada, evaluada en un punto, pues es el vector tangente en ese punto. Entonces, aquí estoy obteniendo el vector tangente asociado al tiempo 0. Vamos a ver cómo se ve esto geométricamente. Para eso tengo esta otra ventana. Y miren, si yo al inicio grafico mi función t, t cuadrada, se ve así. De nuevo, la estoy viendo ahorita desde arriba, pero aunque la alce de hecho se va a quedar en el plano, porque esta es una función que va de R a R2. Entonces su gráfica se queda en el plano. Si fuera de R a R3, su gráfica sería en el espacio como la que vimos ahorita, pero pues vamos a sacar el vector tangente que me dijeron, ¿no? El vector tangente que me dijeron es el vector asociado al tiempo t0. Si se dan cuenta, en 0, la función vale 0. Bueno, aquí no salió, pero es el 0, 0, el punto del que estamos hablando. Ok, va a ser este punto de aquí, que va a ser un puntito que creo que pintó. Bueno, no creo que no se alcance a ver mucho, pero ahí está el punto 0, 0, es por el punto en el que nos estamos fijando. Y el vector, la derivada, se vería más o menos así. Ok, es esta flechita que apareció. Es el vector, de hecho, el vector 1, 0, ¿no? Entonces, ese es básicamente el sentido geométrico de la derivada. Bueno, aquí le puse 2, 0 para que se viera mejorcito, pero pues si le sustituyo 1, 0, se va a volver solamente un poquito más corto, pero pues la idea es la misma. Así es como se ve la derivada, ¿ok? Dada una cierta curva, cuando evalúo la derivada en un cierto punto, me da el vector tangente en ese punto. Ahora, ya que vimos este ejemplo, pues podríamos preguntarnos si todas las curvas son derivables. Hasta ahorita todas las curvas que hemos visto, tanto la de los senos, cosenos o esta que vimos de t, t cuadrada,
todas las curvas parecen ser suavecitas, todas las curvas parecen, pues, que yo le voy a poder sacar un vector tangente. Pero, en general, cuando hay picos, ahí es cuando no es derivable algo, ¿no? ¿Se acuerdan? En cálculo 1 pasaba eso, ¿no? Cuando yo tenía un pico, por ejemplo, en valor absoluto, ese pico hacía que la función no fuera derivable ahí, ¿verdad? Que si yo me intentaba tomar las rectas tangentes cercanas a ese punto, pues divergieran de una forma enorme. Entonces, cuando hay picos, no puedo tener derivada. Y lo mismo aplica para este tipo de funciones. Le voy a poner así, en general, cuando hay picos, la función no es derivable. ¿Y qué les parece si vemos un ejemplo de esto? Un ejemplo sencillo, pues es, por ejemplo, esta función que voy a dibujar. Esto de aquí es el dibujo de t, valor absoluto de t. Si se dan cuenta, es una función que se queda en el plano, porque es una función que va de R a R2, entonces su gráfica se queda en el plano. Si se dan cuenta, básicamente es la gráfica del valor absoluto, solamente la estoy viendo como una curva. ¿Y cuál es el problema con esa función? Que cuando yo me tomo vectores tangentes de este lado, vamos a separar el plano en dos lados, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Cuando yo me fijo en el lado derecho, en esta parte, los vectores tangentes tienden a salir hacia allá, ¿no? Van hacia allá, van en esa dirección. Pero cuando me fijo del lado izquierdo, los vectores tangentes van hacia otro lado. Entonces, como los vectores tangentes están apuntando a direcciones diferentes, el límite en este punto 0,0 no existe. Es la misma idea que con la derivada en R, que ustedes ya saben. La idea con la derivada en R es que si estás en puntos cercanos a un cierto valor y resulta que las pendientes difieren o cambian de una forma muy tremenda, entonces la función es derivable en el punto en el que se estás fijando. Y aquí la idea es la misma. Aquí si los vectores tangentes cambian de dirección o no son el mismo o no se parecen en nada, entonces lo que haces es decir, bueno, en este punto, que es donde se acercan, donde hay un cambio de dirección en el vector tangente, ahí no es derivable. Y tiene sentido, ¿no? Porque imagínense si yo me tomo el vector derivada. El vector derivada se podría ver algo así, o podría estar un poquito más arriba o más inclinado. No hay una forma buena de definir la derivada en este punto, y por lo tanto esta es una función en la que no puedo definir la derivada. Es una función que no es derivable en el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, de entrada vimos un poco qué es una curva, luego vimos que no todas son siempre de una dimensión, vimos el ejemplo de cómo sus gráficas pueden vivir en R3, ¿no? Que fue el ejemplo este con GeoGebra que vimos del seno y coseno. Y también vimos que pueden vivir en el plano, como la que vimos ahorita del valor absoluto. Entonces, vamos a lo siguiente, que es una propiedad que también se vale para funciones de R en R. Si yo tengo una función que va de R a Rn y un punto T0 en I, si tengo que gamma es derivable en T0, entonces automáticamente gamma es continua en T0. Aquí como tal, pues definimos continua como lo definimos la semana pasada. La semana pasada definimos continuidad para funciones de Rn a Rm. Entonces, en ese sentido, la función es continua, en que puntos cercanos del dominio, en el intervalo, van a ir a puntos cercanos en Rn, en el espacio. Entonces, si gamma es derivable en T0, entonces gamma es continua en T0. Y esto también se vale para funciones de Rn, acuérdense. Cuando tenías una función que era derivable, automáticamente era continua. No se vale el regreso, ¿verdad? Puede haber funciones que son continuas y que no son derivables, y aquí también no se va a valer el regreso. El contraejemplo lo acabamos de estudiar. Esta es una función continua, porque si se dan cuenta, nunca, no hay separaciones, no hay saltos, no hay oscilaciones, no hay nada removible. Sin embargo, no es derivable, porque ya vimos que puntos cercanos al 0, 0 tienen vectores tangentes diferentes, entonces no puede haber una buena definición de derivada en este punto. Por lo tanto, acabamos también de estudiar un ejemplo a esta proposición que les puse, y pues nada más es para que lo sepan, ¿no? Si gamma es derivable en T0, entonces gamma es continua en T0.
Vamos a pasar ahora a un tema que a lo mejor les va a interesar un poquito más a los físicos, que es cuáles son las interpretaciones geométricas de las derivadas de una función de R a Rn. La pregunta es, ¿se puede derivar más veces? Porque hasta ahorita pues lo único que sabemos hacer es sacar esto, ¿no? Gamma prima de t. Pero por ejemplo puedo obtener gamma biprima o gamma triprima, ya después se denota así, ¿no? Con un 4. ¿Cómo las puedo obtener? Pues bueno, la respuesta es que si se puede derivar más veces, sí, sí se puede derivar. Y pues para hacerlo basta aplicar la definición que vimos a Rn, ¿no? O sea, si queremos obtener la enésima derivada, le aplicamos la definición que vimos a la n-1 derivada. Es decir, yo voy a decir que gamma, la enésima derivada de gamma, es igual a el límite cuando t tiende a t0. Bueno, de hecho aquí tengo que poner t0 porque es el punto en el que estoy evaluando. Y déjenme borrar esta flecha fea. Cuando t tiende a t0, ¿de qué? Pues de gamma a la n-1 evaluada en t, o sea, la n-1 derivada, déjenme quito esto, ahí está, n-1 derivada evaluada en t menos gamma n-1 derivada evaluada en t0 entre t menos t0. Así de fácil se define la derivada para pues, rangos mayores. O sea, es algo bastante fácil. Obviamente, si se dan cuenta, es una definición recursiva, pero la idea es esta. La idea es que sí siempre se va a poder derivar más veces y se va a poder definir así, ¿no? Y los teoremas que vimos aplican igual, porque si yo ahora, por ejemplo, me pongo a estudiar esta función, que es coseno de t, seno de t, pues vamos a ver qué es lo que me dicen sus derivadas. Fíjense, la función inicial es coseno de t, seno de t. La voy a derivar una vez. Para derivarla, lo único que tengo que hacer es encontrar las derivadas de cada una de las funciones coordenadas, ¿no? La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Entonces, esta función de aquí es la derivada de gamma de t. Vamos a derivar dos veces. Pues lo único que hago es derivar la derivada, ¿no? Menos seno de t, pues es una función derivable. Su derivada es menos coseno de t, porque la derivada del seno es el coseno. Este menos se pasa igual. Y la derivada de coseno de t, que también es una función derivable, es seno de t. Entonces, cuando yo hago esto, cuando derivo estas entradas amarillas, entonces obtengo las entradas verdes y son las entradas de la segunda derivada de la curva. ¿Ok? Entonces, las derivadas, además de ser importantes porque pues, nos pueden ayudar a probar algún teorema o algo así, son importantes porque, por ejemplo, en física tienen significados físicos. Podemos imaginar a gamma de t como una función de posición, y entonces su derivada, gamma prima de t, pues va a ser lo que conocemos como vector de velocidad. Vector de velocidad. Y si vuelvo a derivar, o sea, si saco la derivada de gamma prima de t, entonces esto de aquí abajo se llama vector de aceleración. Y esos son básicamente los significados geométricos de las derivadas. Solamente hay significado geométrico, solamente hay significado físico, perdón, hasta la segunda derivada. Más allá, pues ya no son tan claros los significados geométricos. Y pues esa es la importancia también de derivar más veces, que me dan información de un cierto sistema. Ahorita usando estas derivadas, la primera derivada o la segunda derivada, vamos a definir vectores que nos dan más información sobre la curva, elementos que nos dan más información sobre la curva, pero quédense con esto. Derivar es muy sencillo, solamente necesitas que las entradas de la función, de la curva, sean derivables y pues vas derivando entrada a entrada y para obtener segundas derivadas pues vas derivando de entrada a entrada también. Si por ejemplo quisiera obtener la tercera derivada de gamma, pues la idea es la misma. Ahora voy a tener que derivar menos coseno de t y luego voy a derivar seno de t y eso va a ser la tercera derivada. Y así me podría ir hasta obtener la enésima derivada. El chiste es que siempre puedo encontrarlas, siempre y cuando pues las funciones anteriores pues también sean derivables, ¿no? Existan. Porque qué tal si en una de esas derivo y me aparece valor absoluto, pues eso de ahí ya no lo voy a poder derivar. Entonces, aparecen este tipo de problemas, ¿no? Pero ahora vamos con algo un poquito más interesante, que es más general, que no se cierra al mundo de los físicos,
y que es definir los elementos de una cierta curva. Vamos a trabajar ahorita con este concepto, sea gamma, una función que va de R a Rn, y vamos a suponer que gamma es una curva tal que la derivada de gamma de t es 1 en valor, en norma, perdón, o sea, yo tomo la derivada, le saco norma y me da 1, y voy a suponer que gamma prima existe y su norma es distinta de 0. Ok, entonces, a ver, vamos con calma. Me tomé una función que va de R a Rn y le estoy pidiendo que la norma de su velocidad sea 1, que eso, pues básicamente es como una función que teníamos, ¿no? Esta función de aquí, por ejemplo, su derivada es esta de acá, y cuando yo le saco la norma, pues la norma va a ser 1, porque seno cuadrado más coseno cuadrado va a dar 1. Entonces, por ejemplo, esta función serviría para el teorema que estoy enunciando, para la definición que estoy enunciando, y además tengo que su segunda derivada tiene que existir y la norma de su segunda derivada debe ser distinta de 0. A lo mejor voy a dividir entre este número. Entonces, por eso es que le pido que sea distinto de 0. Con esto de aquí, con estas condiciones de aquí, voy a definir lo siguiente. El vector tangente de gamma es t de t, así se va a denotar, y es igual a gamma prima de t. ¿Ok? ¿Cómo se ve el vector tangente? Pues es creo que de lo que más tiene sentido geométrico ahorita. Pues vamos a derivar la función y vamos a evaluarla en un cierto punto. Oh, creo que está. Ah, ya, ahí ya se ve. Entonces, vamos a evaluar la derivada de la función en un cierto punto y vamos a ver cómo se ve este vector. ¿Ok? Entonces déjenme borrar tantito este circulito. Ahí tenemos la curva. Y entonces voy a generar un vector. Y pues vamos a poner que el vector sea la derivada de esta curva, que es coseno de t, seno de t, y vamos a evaluarlo en pi, a ver qué nos sale. Entonces, coseno de pi, no, la derivada del coseno de pi pues es el menos seno, entonces voy a evaluar el menos seno de pi. La segunda entrada de mi vector es la derivada del seno, que es coseno, y lo voy a evaluar también en pi. Y bueno, la derivada de t siempre es 1, entonces pues aquí me va a quedar 1, no importa dónde evalúe. Así es como se ve el vector tangente. ¿Ok? No parece estar tan tangente a la curva, ¿verdad? De hecho, es un vector que está a inicios en el origen, pero si yo lo traslado aquí arriba, pues ya me va a quedar el vector tangente en este punto, ¿no? En el punto que estoy seleccionando, vamos a marcarlo, pues es el punto coseno de pi, coma seno de pi, hasta ese es el punto al que le estoy sacando su tangente, ¿no? Ok, si yo traslado este vector arriba, a donde está A, obtengo cómo es que se ve de forma tangente. ¿Ok? Entonces, de hecho, si yo quiero obtener la recta tangente de la que hablamos hace rato, pues si se acuerdan es algo muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es tomar el punto A, ¿no? Y luego sumarle t veces el punto U, el vector U, ¿no? Y ahí ya obtendría la recta tangente. Entonces, el vector tangente básicamente sirve para eso, para obtener la recta tangente en un cierto punto. Y así es como se ve geométricamente. El vector es un vector que está, que parte del origen, y cuando trasladamos este vector arriba es cuando obtenemos este tipo de interpretación. ¿Ok? Así es como se ve la recta tangente a una cierta curva. Y así es como se ve el vector tangente. Entonces ya, estudiamos qué es el vector tangente. La siguiente definición, todavía no hemos terminado, estamos definiendo cosas, es la de vector normal. El vector normal lo defino como la segunda derivada de t entre la norma de gamma de la segunda derivada de t. Esto de aquí de tener el vector y dividirlo entre su norma es nada más para que la norma de todo el vector normal sea 1, ¿no? Por eso se llama vector normal, porque queremos que su norma sea 1. Y por eso es que pedimos que la segunda derivada en norma sea distinta de 0, ¿no? Porque pues, si no, aquí estaría dividiendo entre 0. Entonces, ¿qué les parece si intentamos obtener
¿cuánto vale este vector normal en este lado? Pues tenemos que derivar 2 veces, ¿verdad? Y tenemos que sustituir ahí los valores de la derivada. Entonces ya tengo voy a llamar a este vector y pues lo que tengo que hacer es evaluar en las derivadas de la derivada, ¿no? Entonces este punto es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno y tengo que evaluar en el punto pi porque tengo que hablar del mismo punto. Luego la derivada del coseno es menos seno y tengo que evaluar en el mismo punto. Y la derivada de 1 pues siempre va a ser 0, entonces pues me va a dar 0 y así es como se va a ver. No lo pintó. Ok, sí, ya vi por qué, ya vi por qué, ya vi por qué. Ok, creo que ya hice un revoltijero aquí, pero denme unos minutitos. Es que no puse los paréntesis de el vector. Ahí está, creo que ya quedó. Híjole, no aparece. Bueno, el vector normal se vería como hacia adentro de la curva. Déjenme ver si lo puedo reescribir de nuevo. Entonces, tengo el punto menos coseno de pi, coma, la derivada del coseno es menos seno de pi, y luego voy a 0. Ajá, miren, ahí está, ya salió el vector. ¿Ven? Así es como se ve el vector. El problema es que creo que aquí no se ve distinguible los colores. Déjenme cambiarle tantito el color. Lo voy a poner de rojo, quizá. No sé, el color que haya. A ver, vamos a ponerlo de rojito. Listo. Entonces, fíjense, así es como se visualiza. Si se dan cuenta, es un vector que también sale del origen y que, pues, de hecho, si yo intento hacer este truco de la curva, pues se van a dar cuenta que me va a dar una curva que es normal a la curva que ya tengo marcada. Vamos a hacerlo, nada más para ver cómo es que se ve. Fíjense, voy a tener el vector A y le voy a sumar t veces el vector B. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta rectita roja que me acaba de dibujar, le voy a cambiar el color a rojo para que esté asociada al vector rojo. Esta rectita roja que me acabo de dibujar es la recta asociada al vector normal. Entonces, si se dan cuenta, se llama vector normal, no solamente porque sea normal al vector tangente, sino porque la recta generada alrededor de ese punto, usando ese vector, es una recta que es normal a la recta tangente. Y teoremas de esto van a ver un montón. Van a ver que si los ángulos son perpendiculares, entonces se va a cumplir esta propiedad de la curva. Esas propiedades más específicas las van a estudiar más a fondo en cálculo 3, pero la idea es esta que les estoy enseñando. El vector tangente va a tener una curva asociada, es la recta tangente en ese punto A que tenemos marcado, y el vector normal me va a marcar una recta, perdón, que va a ser normal a la recta tangente. Por eso se llama vector normal. ¿Ok? Vamos con la siguiente definición. Todavía no hemos acabado. Porque si tenemos dos vectores que son perpendiculares entre sí, podemos definir un tercer vector que es perpendicular a los dos, ¿no? Pero antes de hacer eso, vamos a definir lo que conocemos como plano osculador. El plano osculador es básicamente las combinaciones lineales entre el vector tangente y el vector normal. Es decir, es un plano que se genera usando el vector tangente y el vector normal. Vamos a verlo geométricamente. Déjenme, me acuerdo del comando. Según yo era span. Y nada más tengo que poner U y B, según yo. Ahí está. Voy a quitar tantito las rectas para que lo vean con más claridad. ¿Ok? Entonces, déjenme, bueno, este vector lo dejo. Voy a quitar esta rectita de acá. Y miren, lo que hace este plano osculador es básicamente ser el plano tangente generado de esta forma. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando le hago así se forma un plano. Y este plano lo que cumple es ser tangente a la curva. Es un plano tangente a la curva. Se le llama plano osculador, pero eso es básicamente. Déjenme ver si puedo tomarme las dos líneas. Déjenme ver si lo puedo hacer con las líneas con H y con I.
No, creo que no se puede aplicar. Sí, nada más es con U y B. Pero el chiste es que así se ve el plano. O sea, estas bolitas de aquí me generan un plano y este plano es el plano osculador y va a ser un plano que va a ir recorriendo de forma tangente pues a la curva. Se le llama por eso plano osculador. Y por último, un concepto que también es muy importante es el vector binormal. El vector binormal es básicamente el producto cruz entre t, que es el vector tangente, y n, el vector normal. Es un vector que, como su nombre lo dice, es binormal a los dos, o sea, es un vector perpendicular a los dos, y así es como lo defino, como este producto cruz. Geométricamente se ve un poquito más interesante. Déjenme, según yo es cross, y este es el U y B. Entonces, U y B. Ahí está. Lo voy a pintar suelta el color que me salga. Vamos a ver el color, vamos a pintarlo de azul, ¿no? Azul. El azul cuadri. Ya tenemos nuestro tercer vector. Entonces el negro es el vector tangente, el rojo es el vector normal y el, el azulito es el vector binormal. Entonces, si se dan cuenta, es una triada, es literal, es un sistema de tres vectorcitos que son perpendiculares entre sí, y lo que hacen va a ser recorrer a toda la curva. Vamos a ver, bueno, ya habíamos visto cómo se ve la recta tangente, también vimos cómo se ve la recta normal. ¿Será que la recta binormal se ve de una forma interesante? Pues vamos a verlo. Tenemos el vector A y le voy a sumar t veces el vector W. ¿Ok? Me generó esta recta, que igual la voy a pintar de color cuadri. Color cuadri es este de aquí. Y así es como se ve. Déjenme quito tantito esto. Vamos a entonces a darle ahora sí sentido geométrico a todo esto. El vector normal lo que hace es generarme una recta tangente a la curva en el punto. ¿Ok? El vector normal lo que hace es generarme una recta normal a la recta tangente en ese punto. ¿Ok? Y el vector binormal lo que hace es generarme una recta que atraviesa perpendicularmente a las dos rectas anteriores. Eso es lo que hace el vector binormal. ¿Ok? Entonces, así es como se ve geométricamente esta chunche. Vamos a ver si puedo mover un poquito el punto alrededor de la curva para que vean cómo es que se ve en movimiento. Así más o menos se va a ver. Cuando yo me vaya moviendo por la curva, se va a ir bajando y subiendo todo este sistema de tres cosas. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es básicamente la interpretación geométrica de los elementos importantes de la curva, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Y si son físicos, pues seguro esto ya lo vieron en mecánica analítica. El vector tangente me dice la velocidad que lleva la partícula, porque esto puede ser una partícula que se está moviendo, ¿no? O sea, puede ser una partícula que está ahí rondando en el espacio y está siguiendo esta trayectoria que marca la curva. El vector tangente me da la velocidad que lleva esa cosa. El vector normal me da una aceleración y el vector binormal pues no tiene realmente significado, pero es un vector que va a ser perpendicular a los otros dos, ¿ok? Entonces, esto de aquí fue básicamente todo por hoy. Vimos muchos dibujitos y vamos a dar rápido un repaso de qué es lo que vimos. Primero respondimos la pregunta ¿qué es una curva? Una curva es un término muy complejo de definir, incluso cuando estudias geometría algebraica o algo así. Entonces, para nosotros una curva es simplemente la gráfica de una función de R a Rn. Para nosotros eso es una curva. Ahora, claro que dependiendo del tipo de curva, pues vas a tener una curva en el espacio o una curva en el plano. Cuando son curvas de R a R3, estas curvas viven en el espacio, ¿no? De hecho, esta curva que estamos viendo pues, es la que acabamos de graficar y a la que le sacamos sus elementos. Luego, la pregunta, ¿las curvas son siempre unidimensionales? O sea, ¿son siempre de medida cero? La respuesta es no. Existen curvas que cubren a R2 y de hecho que cubren a todo Rn, ¿no? Aquí le voy a poner un Rn. Esas curvas se llaman curvas de Peano o curvas de Hilbert y se puede demostrar que esas curvas cubren toda una región del espacio, sea R2, R3, Rn, no importa. Siempre vas a encontrar una curva que sea de dimensión n.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, pues que el concepto de derivada para ese tipo de funciones es muy parecido al concepto de derivada en funciones de R en R. La derivada aquí se define como un límite, es el límite cuando t tiende a t0, de gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0. De nuevo, esto que está aquí arriba, lo voy a poner de verdecito, esto que está aquí arriba es un vector y lo que voy a poner en amarillo abajo es un número. Entonces el cociente entre un vector y un número es un vector y entonces la derivada para este tipo de funciones es un vector en Rn. ¿Y para qué me sirve? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, esto de aquí me define la recta tangente, que acabamos de ver cómo se ve geométricamente. Es básicamente la forma paramétrica de una recta. Tengo un punto inicial, gamma de t0, y le voy a sumar t veces gamma prima de t0. Es como cuando sacábamos la recta tangente usando la derivada, ¿no? Otra cosa que vimos, pues fue que los vectores ven así. Y de hecho, pues, también lo vimos mejor con el GeoGebra. Y algo bien importante es que para obtener la derivada de una de estas funciones que va de R a Rn, basta derivar cada una de las funciones coordenadas, ¿no? Lo vimos con el GeoGebra, vimos cómo podemos ir derivando y eso nos va a ir pintando más curvas, pero lo interesante es que esto hace muy fácil derivar a este tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obtener la derivada de esta función, pues derivo entrada a entrada, y si lo evalúo en un cierto punto, esto me da el vector tangente a ese punto, ¿no? Otra cosa interesante que vimos es, pues, cuando no es derivable una curva. Y de nuevo nos encontramos en el mismo problema que en cálculo 1. Una curva no es derivable cuando hay picos. Y dimos un ejemplo de una función con picos, que fue la del valor absoluto. Déjenme ver si todavía aparece, ya desapareció, ahí está. Este fue el contraejemplo que vimos a este teorema, ¿no? Si gamma es derivable en t0, entonces gamma es continua en t0. Esto de aquí es una proposición. El regreso no se vale y el contraejemplo es esto de aquí. Es una función que es continua, pero que no es derivable en 0, 0. Entonces, vimos cuándo una función no es derivable y vimos el contraejemplo, esta proposición que acabo de demostrar. Vimos que de hecho también se puede derivar más veces y para definir la derivada de rango n, por decirlo así, pues se usa esta fórmula recursiva, ¿no? Para que exista la derivada de orden n, debe existir la derivada de orden n menos 1 y se debe de cumplir que este límite existe, ¿no? Bien importante, debe existir este límite. Hay funciones que obviamente las podemos derivar hasta que se nos canse la mano. Un ejemplo, de hecho, es esta función, gamma de t, coseno de t, seno de t. Lo interesante es que, pues, físicamente también tiene significados, ¿no? La derivada de una de estas funciones, si esta de aquí, si gamma de t es una función de trayectoria, algo que me está describiendo cómo se mueve algo en el espacio, gamma prima de t es la derivada de gamma y significa el vector velocidad. De nuevo, gamma bi'prima de t es la derivada de la velocidad y va a ser pues la aceleración, básicamente. Entonces, vimos que también existen varios elementos muy importantes en una curva y para definir esos elementos hay que pedirle a gamma que pues de entrada la norma de su vector tangente sea 1, ¿no? La norma de gamma prima de t debe ser 1 y que la norma de gamma bi'prima de t sea distinta de 0. Con esto de aquí podemos definir lo que conocemos como el vector tangente, que es algo que estuvimos visualizando aquí hace rato, ¿no? Que es este vector negro que aparece aquí, nos genera la recta tangente. Vimos también el vector normal. El vector normal es un vector que es la segunda derivada por, entre la norma de gamma prima de t, eso es nada más para que sea un vector unitario, y pues es este vector rojito, ¿no? El vector normal es el vector rojito y nos genera una recta normal perpendicular a la recta tangente. Por último, pues tenemos, bueno, el plano osculador más o menos un poquito se los enseñé, ¿no? El plano osculador es básicamente el espacio generado entre el vector normal y el vector tangente. Se ve más o menos así, ¿no? Es un plano que se genera con estos dos y es un plano que va a ser tangente a la curva, es un plano que va recorriendo la curva de forma tangente. Luego vimos el vector binormal. El vector binormal es un vector que, como su nombre lo dice, es normal a los dos vectores, es un vector que es perpendicular, se define usando el producto cruz, y es este vector azulito que aparece ahí, ¿no? Ese vector azulito, de nuevo, su recta nos genera
una recta que es perpendicular a las dos rectas que ya teníamos, y así es como se ve entonces geométricamente todo esto. ¿Ok? Entonces, pues eso fue básicamente todo lo que vimos hoy. Espero que se hayan llevado una buena interpretación geométrica de las cosas, ese era el objetivo. Y lo que vamos a ver mañana, también con más interpretaciones geométricas, es, pues, qué es la derivada direccional, porque ahorita definimos una derivada paramétrica, pero luego vamos a ver qué es una derivada direccional, en base a eso luego vamos a definir qué es una derivada parcial, y ya, pues luego vamos a ver qué es el gradiente, ¿no? Esto lo vamos a ver a lo largo de la semana. Mañana nos vamos a centrar principalmente en derivadas direccionales y derivadas parciales. Y pues eso fue básicamente todo por hoy. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Alexi. Adiós, Monste. Adiós, Adrián. Adiós, Andrea. Se cuidan todos. Adiós, Jorge. Adiós, Gaby. Adiós, adiós, Jorge 2. Adiós, Daniel. Nos vemos. Cuídense todos. Nos vemos, Luis.